Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Barcelona Connection, el videopodcast de Fira de Barcelona. Y bienvenidos a Smart City, la cita que cada otoño reúne a miles de personas que buscan las mejores soluciones para los retos de futuro que nos plantean las ciudades. Live Better es el lema de este año de la Fira Smart City, un lema que encaja perfectamente con nuestro propósito de hoy: contaros proyectos que hacen que nuestras grandes ciudades del futuro se conviertan en espacios donde cada vez se viva mejor. Y a nuestros expertos también queremos preguntarles cómo conseguir que las ciudades del futuro sean más saludables, menos estresantes, más domóticas, más seguras, más inclusivas. En definitiva, ¿serán espacios pensados por y para las personas? Y sin más dilación, vamos a hablar ya con todo un experto en diseño urbano y gestión de datos en las grandes ciudades. Él trabaja actualmente como investigador en la Universidad de Harvard en el campo de las grandes ciudades. Ramón Gras Alomà, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Ponnos primero un poco en contexto. ¿Qué investiga el campo de la ciencia de las ciudades? Pues la ciencia de las ciudades es una disciplina académica y profesional que se centra en modelizar a la luz de la ciencia de la complejidad y de la teoría de redes las ciudades y los asentamientos urbanos de manera digital, ¿no? Con herramientas digitales. Esto lo que nos permite es comprender mucho mejor el fenómeno urbano en su sentido más amplio, tanto el humano, el infraestructural, la logística, la movilidad, el diseño, los flujos económicos que se producen en una ciudad, para, por lo tanto, entender mejor las relaciones de causa-efecto entre decisiones y el impacto y mejorar tanto el diseño como la gestión de las ciudades. Ponos algún ejemplo de lo que estás investigando. Hay un proyecto que acabamos de terminar de un distrito de innovación con un cliente de Londres, en Inglaterra, que se centra esencialmente en una serie de parcelas o de ámbitos urbanos alrededor de un aeropuerto que pueden llegar a albergar a medio plazo un distrito de innovación. Sin embargo, el cliente, un cliente inversor privado, no tenía muy claro cómo responder a preguntas técnicas como cuál es el nivel de densidad adecuado, qué tipo de trama de calle sería la más idónea en ese contexto, ¿no? Qué morfología arquitectónica de los edificios y distribución de usos es la que tiene sentido, qué sectores de la economía son los más interesantes para este proyecto. Y la ciencia de las ciudades ayuda a responder muchas de estas preguntas y armonizándolo con el diseño tradicional urbanístico, arquitectónico e ingenieril, se puede elevar muchísimo la calidad del diseño urbano. Y como todo esto es muy nuevo, de aquí estáis extrayendo muchos aprendizajes, éxitos, errores. Desde luego. Vamos a empezar un poco por esos errores, por ejemplo. Pues hay dos principales motivos que han llevado al fracaso de algunos proyectos de Smart Cities, ¿no? El primer tipo de fracaso es cuando en lugar de poner la tecnología al servicio de la persona, del hombre, se ha puesto la persona al servicio de la tecnología. Y eso lo que lleva es a intentar buscar un beneficio económico de manera espúrea y crematística, con lo cual los proyectos están mal encaminados y en general no solucionan los problemas, ¿no? Y hay una serie de proyectos en el campo de las Smart Cities que han fracasado por este error de enfoque. Otros proyectos han fracasado por otro motivo, y es que en lugar de intentar a responder a una pregunta y para responder a esta pregunta buscar qué tipo de análisis hay que llevar a cabo y por lo tanto qué tipo de modelización de inteligencia artificial tenemos que constituir, diseñar y llevar a cabo y por lo tanto qué tipo de bases de datos tenemos que construir, en lugar de hacer esto, que sería lo correcto, hay muchos equipos que se han centrado en coger datos que tenían de primera mano a su disposición sencilla, con lo cual el análisis ha sido espurio y con resultados triviales. Y de todo esto hemos aprendido, pero vamos a darle un poco la vuelta. ¿Cuáles han sido los aciertos, los éxitos? Pues fíjate que hay preguntas que hasta hace pocos años costaba mucho responder. Por ejemplo, ¿no? Pues una ciudad como Barcelona, ¿cómo debería guiar su criterio de especialización inteligente de industria, ¿no? Esta pregunta hace solo 5 o 10 años era muy difícil de responder. A día de hoy tenemos herramientas que nos permiten ver que de las 848 industrias que hay a nivel mundial, Barcelona ciudad es competente en 321. Y de estas 321 es muy competente en cerca de unas 90 que son intensivas en conocimiento, ¿no? Y que estas 90 se pueden aglutinar en una docena, 12 industrias, campos de sectores de actividad, el farmacéutico, el agroalimentario, la industria de manufacturas, y que podemos orientar estos procesos de estrategia económica. A su vez, podemos, por ejemplo, ver que en Barcelona mismo, de los más de 70 barrios que hay,
la heterogeneidad que hay interna de calidad urbanística es muy grande. Hay 4 o 5 barrios muy bien diseñados, pues como Sant Gervasi, la Bonanova, la Dreta, l'Eixample, y hay otros barrios como la Clota, Ciutat Meridiana, con una calidad urbanística netamente inferior. En concreto lo hemos medido entre 6 y 7 veces inferior, con lo cual el análisis de datos nos permite mejorar la calidad del diseño urbanístico arquitectónico, mejorar los flujos de movilidad y orientar la estrategia económica. Antes has dicho una cosa muy interesante, que es que la tecnología es la que tiene que estar al servicio de los humanos. ¿De qué manera nos ha ayudado? O quizá vamos a centrarnos en un ejemplo concreto. ¿Cuál será el próximo gran avance tecnológico? Yo creo que el avance tecnológico más radical que veremos en los próximos años, sobre todo, tiene que ver con que había una serie de debates públicos amplios acerca de la densidad, la morfología, si es mejor ciudades pues de baja densidad con vivienda unifamiliar o compactas de densidad media alta, etcétera, etcétera. Muchas de estas preguntas en el futuro podremos responder a ellas con gran nivel de precisión y, por lo tanto, para cada municipio podremos establecer rangos deseables de densidad, tipologías de trazado de calles más deseables que otras, morfologías arquitectónicas más deseables que otras y una estrategia de zonificación inteligente que nos acerque, por ejemplo, a la distribución de lo que se conoce como la ciudad compacta con mixtura de usos, ¿no? Hemos visto que las ciudades compactas con mixtura de usos, donde coexisten la vivienda, el comercio de proximidad, la economía del conocimiento, la logística urbana, de manera armónica, esto es factible y son las ciudades más deseables, son las que la gente quiere vivir con una oferta cultural de primer nivel, mientras que las ciudades con nivel de densidad muy bajo o extremadamente elevado redundan en perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos. Con lo cual yo creo las dos grandes familias de mejora serán el urbanismo y la economía. Suena bien el futuro. Ramon Gras, Aluma, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Hablábamos con nuestro invitado de la importancia que la tecnología tiene en el día a día de nuestras ciudades. Pues os voy a enseñar una novedad de la feria Smart Cities. Fijaos en esta pantalla. Las zonas marcadas en rojo muestran aquellas áreas donde la cobertura sanitaria es menor, así que el ciudadano tiene que recorrer una mayor distancia para que le atienda un médico. Una solución podría ser construir más centros de atención primaria en estas zonas, pero también podría ser justo la contraria, que en lugar de que sea el ciudadano quien se acerque al médico, sea el médico el que se acerque al ciudadano. Y para ello, un consorcio de empresas francesas ha construido y diseñado este vehículo. Está equipado con todo lo necesario para que nos atiendan como si estuviéramos en un centro de atención primaria. Hola, Maxim, ¿nos lo enseñas? Sí, pues seguidme. Me siento aquí como si fuera una paciente. El equipo médico puede atenderme y darme todo tipo de explicaciones con la ayuda de esta pantalla. Si fuera necesario, también podemos contactar con otros médicos a través de una videoconferencia. Y esta silla está equipada con todo lo necesario para medir mis constantes vitales. Ahora Maxim me las enseña. Este vehículo está equipado incluso para poder hacerme una prueba de visión. Gracias, Maxim. Hasta la próxima. Y lo mejor es que este vehículo podría estar hoy en este barrio y mañana en la otra punta de la ciudad. Las previsiones son que el año que viene por Francia ya estén circulando estas unidades, de forma que solucionarían así el problema de la falta de centros de atención primaria por todo el país. Berta Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Berta Segura es la directora de la agencia Dementes, especialistas en análisis de tendencias, nuevas generaciones y procesos de innovación. Precisamente hoy tiene prevista dar aquí una charla con el título ¿Cómo serán las personas que habitarán las ciudades del futuro? Y Berta, yo, lejos de querer que ahora nos hagas la conferencia entera, sí que querríamos saber cómo serán las personas que habitarán en las ciudades del futuro. No sé si hay algunas características comunes. Mira, nosotros lo definimos en 4 grandes características. Una sería interculturales, porque van a tener que habitar en un mundo donde van a cohabitar muchas culturas distintas. En segundo lugar, serán no normativas, porque van a integrar nuevos hábitos de consumo que van a desafiar el statu quo. En tercer lugar, vamos a ser personas muy preocupadas por la salud, es decir, la salud será algo prioritario en sus vidas. Y finalmente, llamamos de personas aumentadas en el sentido de hiperconectadas a millones de dispositivos móviles. Vamos a hablar de los aspectos concretos del día a día. ¿Estas personas dónde y cómo trabajarán? Bueno, el mundo del trabajo va a cambiar radicalmente. Van a venir mucho lo que es el trabajo remoto,
los nómadas digitales, y esto lo que va a hacer es que las oficinas tradicionales evolucionen hacia work centers hipertecnológicos. Bueno, ¿y dónde y cómo vivirán? Bueno, aquí es un tema porque las familias van a cambiar. Vamos a pasar de familias tradicionales a familias no normativas, que quiere decir sin hijos, solteras o con hijos que son animales domésticos. Y evidentemente, como serán más pequeños, van a habitar en casas de microviviendas. ¿Dónde y cómo van a hacer sus actividades de ocio? ¿Cómo va a ser el ocio del que disfruten estas personas de esta nueva sociedad? Bueno, esto va a ser muy interesante porque van a moverse entre actividades hiperinmersivas, hipertecnológicas, con conciertos de hologramas, con conciertos de actores muertos, pero luego van a necesitar ese detox, esa necesidad de conectarse en actividades de ocio súper analógicas. Es decir, vamos a pasar de la hipertecnología a la analogía de nuevo. Absolutamente, porque necesitarán desconectar de todo. ¿De qué forma se van a intercomunicar entre ellas? Bueno, va a ser una sociedad hiperconectada, pero te tengo que decir una cosa, una de las sociedades que van a sufrir más soledad que nunca. Más que nada porque estarán conectadas digitalmente, pero no se relacionarán con los demás, y eso hará que haya muchas patologías de salud mental. ¿Va a ser este uno de los principales problemas de esta nueva sociedad? ¿Y va a haber otros? ¿O qué les va a preocupar más? Bueno, esta va a ser una, la salud mental será en el top of mind, pero luego también va a haber la problemática de la integración de personas de distintas culturas. En los próximos años vamos a vivir inmigraciones masivas de personas de distintas partes del mundo, y coexistir en armonía va a ser complicado. ¿Todo esto que me estás describiendo no es algo que ya estamos empezando a ver hoy en día? Por supuesto, totalmente, porque cuando hablamos de futuros, los futuros no existen, los estamos construyendo aquí y ahora. Viene una dana, ¡pum!, lo cambia todo. Entonces, muchas de las cosas que yo te hablo es del presente, que nos ayudan a dibujar escenarios de futuro. Un futuro a corto plazo. A corto plazo. ¿Eres optimista tú respecto al futuro? Yo creo que no es que lo sea o no, es que tenemos que ser optimistas, porque solamente siendo optimistas dibujaremos los futuros que deseamos. ¿Crees que vamos encaminados a una forma de mejor vida, este Live Better que tanto se nos anuncia? Claro que sí, yo creo que al final la tecnología mezclada también con consciencia, con salud, va a hacer que vayamos a sociedades mucho más que nos aporten bienestar, pero hay que vivirlas con conciencia. Pues muchas gracias, Berta Segura, tú que eres la directora de la agencia Dementes, especialista en trabajar con marcas y analizar tendencias del futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta entrevista y este momento. Saludamos a Andrea Sorri, de la empresa Axis. Andrea es italiano, pero seguro que nos entendemos. Chao, Andrea. Ciao. Explícame, ¿qué solución proponéis para que las ciudades puedan gestionar mejor las grandes precipitaciones que caen, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Valencia? We suggest a new approach, innovative way to use technology, essentially for 3 steps. First, improve the situational awareness, collecting more granular data. The second is digitalizing the hydrobars, so understanding better the level of the rivers in a more dispersed and remote manner. And third, improve also the notification process to make sure that people evacuate when it's needed and where it's needed. Explícame para qué sirve este palo. This is actually the first step. So here we use basically weather station that can improve the granularity of the collection of the precipitation. So the sensor here can understand if it's raining and the precipitation ending. Then we give eyes to this information by using cameras that shows actually the volume of water that is actually falling in a specific area and also projecting the trend. This example is referring to air quality because we cannot have rain inside, fortunately, but the principle is the same. Getting data related to water with a visual feedback about the entity of the problem and the possible flooding. Pero Andrea, con un palo solo no tenemos suficiente. ¿Qué hacemos para cubrir toda la ciudad? We need more sensors. It's important to augment the amount of sensors, leveraging on the communication infrastructure we have in the city to add the number of collecting data nodes. Aquí tenemos el segundo monitor. ¿Qué es lo que mide? The next step is about understanding and assessing the hazard situation. The camera can see and detect the level of the water in the canal and trigger different action based on the risk assessment that it does with AI application. Pues Andrea, ante el exceso de lluvias y el riesgo por inundaciones, la población lo que ha hecho ha sido recibir una alerta en su teléfono móvil. ¿Por qué esto no es efectivo? Sometimes it's not enough.
we need to also use other technologies. Andrea, cuéntanos, ¿cómo funciona? It's very simple, basic, but effective. We use exactly our loudspeaker to spread Attention, messages. please. There's been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Y a través de este monitor tú puedes ver qué es lo que está ocurriendo en la zona de peligro. Exactly, and you can monitor exactly the area, and if people is not evacuating, you can send message again, or eventually even speak directly to people, make sure that they follow the instruction. Pues muchas gracias, Andrea. Ojalá no tuviéramos que utilizar este tipo de sistemas, pero me parece que el cambio climático nos está retando a hacerlo. Thank you, Alba. Y demos un paseo por esta feria del Smart City con Mar Santamaría Varas. Ella es arquitecta y cofundadora de 300.000 kilómetros por segundo. Se trata de una entidad que agrupa arquitectos y urbanistas comprometidos en una mejor gestión de las ciudades con el potencial de la computación y el Big Data. Y Mar, yo quería preguntar, lo primero de todo, ¿a qué se debe este nombre tan curioso? 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz y por lo tanto la velocidad de la información. Nosotros al final somos una agencia, un estudio de urbanismo que trabajamos con datos aplicados a la ciudad. Y precisamente estos datos, esta gestión del Big Data, ¿qué es lo que aporta a la hora de tomar decisiones en lo que diseña una gran ciudad? Mira, yo cuando estudiaba, casi a la hora de empezar un proyecto urbano, teníamos muy poquita información. Esta información, desde hace 10 años, se ha hecho mucho más compleja y ahora no solo podemos modelar aspectos relacionados con la forma de la ciudad, como es la ciudad físicamente, sino que tenemos datos que nos hablan del comportamiento de nuestros ciudadanos, de cómo se mueven, de cómo durante el día hacen este devenir en la ciudad, cómo usan las redes sociales, y todo esto de repente explota y es un gran potencial para entender mejor estas ciudades, para añadir nuevas capas al urbanismo y hacer que estas decisiones al final sean más informadas. Como tú bien has dicho, todo esto ha explotado. ¿Esto significa que las ciudades o serán digitales o no serán? Yo creo que estamos en este gran reto, cómo digitalizamos nuestro entorno, cómo hacemos, ¿no? Yo creo que este es un proceso que es imparable, pero lo que tenemos que hacer es empoderarnos y precisamente saber usar toda esta tecnología que se despliega en las ciudades para poderlas diseñar mejor y para poder hacer que al final la vida de sus ciudadanos sea mejor. Y quizá otro gran reto, la democratización de esa tecnología. No va a haber una división social entre las personas que la tengan y no la tengan, las personas que la sepan usar y no la sepan usar. El tema de la brecha digital es un tema clave que además está demostrado que no tiene que ver solamente con la infraestructura, sino precisamente, como tú decías, en saberla usar, en tener, ¿no? Estos skills, estas capacidades. Y esto vemos que es uno de los retos actuales, es decir, tenemos datos, más datos abiertos, más acceso a la información que es global, pero a lo mejor a veces nos faltan incluso dentro de las propias administraciones que están tomando estas decisiones, estas capacidades digitales. Por lo tanto, hay que poder empoderar a la ciudadanía, pero también a los que toman la decisión. Ayúdame a analizar estos datos. El primero, el 55% de los habitantes del planeta viven en ciudades. Y vivirán en ciudades. Es decir, al final, la ciudad es aquel artefacto que permite la supervivencia colectiva. Otro dato, las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie del planeta, pero consumen 2/3 de sus recursos. ¡Qué barbaridad! Bueno, hemos de ser responsables aquellos que estamos viviendo en ciudades precisamente para entender y poder equilibrar este balance. Estamos en un escenario de cambio climático muy drástico y realmente tenemos una gran responsabilidad ahí delante. Las ciudades generan el 80% de la riqueza del planeta y, sin embargo, son responsables a la vez de más del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Y yo añadiría, además, son las grandes creadoras de desigualdades. Una ciudad modélica que tú tengas en mente en la toma de decisiones urbanísticas que se basen precisamente en la recogida de ese Big Data. Yo creo que hay muchas ciudades ahora mismo en Europa que lo están haciendo muy bien. Me atrevería a decir que Barcelona es un buen ejemplo, pero también tenemos, ¿no?, Londres, que yo creo que han sido los grandes pioneros. Al final aquí se trata de entender también
que los datos nos permiten hacer que el urbanismo sea algo científico y que por lo tanto problemas que tenemos en muchas de las ciudades sean comparables y sean escalables sus soluciones. Y aquí yo creo que también hay otro gran potencial. Ya tenemos un pie en toda esta recogida de Big Data y en este uso. ¿Qué será lo próximo que se avecina en la gestión de las ciudades? Yo creo que hoy en la feria, de hecho, estamos escuchando hablar, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, de cómo la inteligencia artificial nos va a permitir dar un paso más en todo este proyecto que arranca, ¿no?, con esta captura de datos, con integrar los datos en la toma de decisiones, en su evaluación y precisamente, ¿no?, gracias a estas nuevas tecnologías que están apareciendo muy recientemente, poder hacer que este tratamiento del data sea muchísimo más eficaz. Mar, me gustaría hacerte la pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Tú eres optimista respecto al futuro? ¿Crees que vamos a vivir mejor? ¿Vamos a tener el Live Better? Yo soy muy optimista acerca de las ciudades, pero al final tenemos por delante una transición ecológica donde corremos el riesgo de dejar a mucha gente atrás. Por lo tanto, hemos de realmente conseguir hacer de las ciudades aquellos lugares mejores para vivir en nuestro planeta. Pues Mar Santamaría Varas, arquitecta, cofundadora de 300.000 kilómetros por segundo, muchísimas gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Y hasta aquí el Barcelona Connection, el videopodcast impulsado por Fira de Barcelona, pensado por y para conectarte con el futuro, las oportunidades, el emprendimiento con Barcelona. Gracias por habernos visto y escuchado. Te esperamos en el próximo capítulo. Lo tienes a tan solo un clic. Adiós y hasta la próxima.